Nos conviene obedecer. ¿Estamos de acuerdo? Pero a veces los papás dicen, te conviene. Te conviene obedecer, hijo. A veces no entiendes, pero te conviene. Al final vale la pena obedecer. Los que ya tenemos algunos años, pues nos damos cuenta que sí conviene obedecer, ¿verdad? A veces como jóvenes no nos gusta la disciplina o decimos, es que es muy duro, no me deja ir a ningún lado, pero pasan los años y nos damos cuenta que convenía, ¿verdad? Si nos desviamos y tomamos decisiones incorrectas, decimos, si hubiera puesto atención. Pero ¿sabes una cosa hoy, hermano? No es tarde. Tú estás aquí con un propósito y Dios te trajo con un propósito, así que hoy nos conviene escuchar lo que Dios dice y obedecer. Sí, yo quiero que esta tarde meditemos. No voy a leer el texto todavía, ¿verdad? Lo vamos a ir leyendo conforme avanzamos. Hoy tenemos cena del Señor al final y es importante escuchar la palabra, meditar para que participes, ¿sí? Nadie puede decir yo no puedo, ¿sabes? Aunque sea tu primera vez, hoy tú puedes. Si hoy aceptas a Jesucristo como tu Señor, tu Salvador, hoy crees en Él, te arrepientes de tus pecados, hoy tú puedes. Porque esta institución de la Cena del Señor es para todo el pueblo de Dios, ¿sí? Para los seguidores de Jesús. Así, si eres seguidor de Jesús y te has alejado, pues hoy puedes estar a cuentas. Y si no eres seguidor de Jesús, pues hoy puedes ser seguidor de Jesús, ¿sí? Entonces tú puedes. Mira, Dios está dando indicaciones muy claras. Yo agradezco a Dios porque Dios no va con rodeos. Dios dice exactamente cómo hay que hacer las cosas. Y eso es bueno, hermanos. Dios no nos deja la aventura. Él nos dice, mira, al pueblo de Israel le dijo, organícense en tribus, organícense en familias. Y cuando el pueblo de Israel lo hizo así, le fue bien, avanzó, prosperó. Cuando el pueblo de Israel empezó a mezclarse con otros pueblos, cuando el pueblo de Israel empezó a abandonar a sus familias, le fue horrible. Y usted conoce la historia, ¿sí? Es importante entonces que usted y yo hablemos mucho de la obediencia y de que conviene obedecer. Usted como padre yo creo que entiende mucho. Ahora que tiene hijos, dice, tengo que esforzarme por enseñarle a mi hijo, a mi hija, obediencia, que obedezca. Quizá nosotros no obedecimos y no nos fue muy bien, pero quisiéramos que nuestro hijo o nuestra hija le vaya bien y pues una manera útil para esto o beneficiosa es enseñarle obediencia. Mire, hoy muchos de nosotros podríamos decir, y si yo le pregunto, hermano, ¿cómo estás? Y una respuesta que podríamos dar es, muy bendecido, estoy bendecido y en victoria. Pero una pregunta sale de aquí. ¿Estás cumpliendo el propósito de Dios para tu vida? Pensemos esto. Yo te pregunto primero, ¿cómo estás? Muy bien, gloria a Dios, bendecido y en victoria. Y ahora la segunda pregunta, ¿estás cumpliendo el propósito de Dios para tu vida? Quiero decirte una cosa, hermanos, el día que tú y yo nos presentemos delante de la presencia de Dios, seremos juzgados, todos, ¿sí? La Escritura habla de esto. Todos seremos juzgados. Las cosas buenas o malas que hayamos hecho, todas estarán ahí. Pero sabes, quiero decirte una cosa, Dios no nos va a juzgar por lo bendecido que fuimos. Tú y yo no vamos a poder decir, Señor, me diste tanta riqueza que viví de lo lindo. De nada nos sirve eso. Si no hemos cumplido el propósito de Dios, hermanos, podremos ser las personas más bendecidas del mundo. Usted ve, hay mucho rico ahí afuera, pero no está cumpliendo el propósito de Dios. Entonces, delante de Dios, la bendición sí es algo precioso que Él nos da aquí en la tierra y lo gozamos, pero delante de Él, Él nos va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Sí? Entonces, si Él nos bendice mucho, la Escritura dice, ¿verdad? Al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Así que debemos pensar esto, hermanos. ¿Cuál quisieras tú que fuera tu posición en el trono blanco o en el juicio del trono blanco? Cuando estés frente al Señor Jesucristo y tengas tú y yo que dar cuenta, decir, esto hice. ¿Te acuerdas de esos siervos que llegaron ante su Señor y dijeron, mira, Señor, tú me diste 5 talentos,
los trabajé, los invertí y bueno, aquí están otros 5, ahí están los 10. ¿Sí? Y vaya, qué bonita respuesta. Bien, buen siervo fiel, en lo poquito fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Yo creo que todos quisiéramos escuchar esas palabras del Señor y no las del otro que dice: Señor, me diste un talento y yo sé que eres muy malo y muy estricto y yo mejor lo escondí y aquí está tu talento, ahí te lo dejo, ni lo toqué. Qué tremenda respuesta tuvo este hombre, ¿verdad? Echado fuera, no entró en el gozo de su Señor, al contrario, allí dice la Escritura, donde lloran y crujen los dientes. Qué horrible, hermanos, y es mi oración y hermano, esforcémonos para que nuestro caso sea el de los trabajadores que produjeron, que trajeron más al Señor, ¿sí? Así que, y esto, ¿sabe por qué lograron esto? Porque fueron obedientes, porque obedecieron al Señor. Entonces, mire, hoy la palabra nos va a decir: conviene que obedezcas, nos conviene, hermanos. Así que dile a tu hermano que está a tu lado, a tu izquierda, derecha, dile: hermano, te conviene obedecer, no te duermas. A ver, dígale completo: te conviene obedecer, no te duermas. Y si te duermes te voy a despertar. Bueno, eso ya, si usted quiere decirle. Tomo yo de repente los despierto con un grito. Gloria a Dios. Mire, vamos a leer, ¿les parece? Pero antes vamos a orar. Dios quiere hablar a tu corazón, hermano, hermana. Esta palabra es para ti y para mí también, para todos, ¿sale? Padre, gracias te damos esta tarde. Entendemos que tú eres muy bueno para con nosotros. Y Señor, si hoy nos tienes aquí es porque a ti te plació esto y tu soberano plan ahí estaba, que hoy estuviéramos reunidos aquí, Ángulo 126, juntos para adorarte, para exaltarte, pero hoy para meditar tu palabra y para hablarnos a través de ella. Atamos todo espíritu sucio, contrario, que quiera estorbar. No tienes lugar aquí, te vas en el nombre de Jesús. Y Señor, que hoy la palabra llegue al área profunda de cada uno de nosotros para que, Señor, produzca cambio, produzca un cambio de actitud, un cambio de vida, una respuesta obediente, una respuesta de fe, de confianza, de esperanza. Te daremos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Primero, ahí en tus notas dice: reconoce quién es tu Dios. Si algo, hermano, tú y yo tenemos que hacer, primerito saber quién es nuestro Dios. La Escritura, ahí vamos a leer versículo 1 y 2, dice: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella. Que escuche esto: porque yo soy Jehová vuestro Dios, guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Es interesante, hermano, que los primeros dos mandamientos, los primeros dos mandamientos en la Biblia, escuche qué dicen, voy a leerlos para usted. Número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento. Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Es interesante que los dos primeros mandamientos de Dios nos habla de esto, de reconocer a Dios como el único Dios verdadero y al único que debemos adoración. Es interesante esto, ¿verdad? Antes de hablar: no codiciarás, no hurtarás, honra a tu padre y a tu madre, todos esos mandamientos que usted ya sabe, el Señor dice: no te harás imagen. Porque Dios quiere asegurarse y se asegura de que entendamos quién es Él. Es el único. ¿Sí? Cuando Jesús está orando, en el capítulo 17 de Juan, Él dice estas palabras, escuche: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el que has enviado. Entonces, ¿qué es la vida eterna para usted, para mí? Que conozcamos a Dios, que le conozcamos, hermano. ¿Quieres ser bendecido realmente? ¿Quieres tener vida eterna, hermano, hermana, amigo, amiga? Necesitamos conocer a Dios. Y dice aquí: a Jesucristo, quien fue enviado. Mire, la Escritura
nos deja muy claro. Nos deja muy claro qué son los ídolos para Dios. Quiero que tú veas conmigo Deuteronomio 7:25. ¿Qué son los ídolos para Dios? Ve, escucha esto. Deuteronomio 7:25. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlas para ti. Escucha esto, para que no tropieces en ello. Pues, escuche qué son los ídolos para Dios. Es abominación a Jehová tu Dios. Esos son los ídolos para Dios. Abominación, algo detestable. Hermanos, los ídolos no tienen lugar. No deben tener lugar en nuestras vidas como pueblo de Dios. Por una simple razón. Dios dice así: porque yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Sí? Y Dios lo dejó clarísimo. ¿Sale? Ningún ídolo. ¿Por qué? Porque Dios es Dios y solo Él es Dios. Nadie más. Eso debemos entenderlo, hermano. Mire, hoy en día usted va a decir: oye, hermano Obed, oye, Obed, yo no tengo dioses, yo no tengo ídolos. Yo no tengo esculturas ahí en la casa, yo no tengo estatuas, yo no tengo imágenes. ¿Cuántos dicen eso? ¿A poco no? Yo no tengo nada de eso en la casa. Pero le voy a explicar una cosa. ¿Qué significa idolatría? Le voy a leer una definición de diccionario. Dice así: la idolatría es una categoría amplia de acciones y actitudes que incluyen adorar, reverenciar o rendir honores religiosos a cualquier objeto, persona o entidad que no sea el Dios verdadero. Eso es idolatría. Dar reconocimiento a cualquier cosa o persona o entidad, dice ahí, que no sea Dios. Y también, escuche, la idolatría incluye actos impuros, incorrectos o inapropiados para adorar al verdadero Dios. Y aquí es donde, hermano, nos pega con ganas. Porque mire, el viernes estábamos hablando de esto, que como iglesia necesitamos conocer quién es Dios. Porque, ¿sabe? Podemos decir, si yo le digo, ¿qué puede ser un ídolo en nuestra vida? ¿El trabajo? Porque a veces le damos más atención al trabajo que a Dios, ¿verdad? Ese puede ser un ídolo. Porque un ídolo, ¿qué hace, hermanos? Le roba o quita adoración a Dios. En lugar de que usted y yo adoremos a Dios, adoramos aquello. Quizá no le está cantando salmos y todo eso, pero su tiempo se lo está dedicando a aquello. Dinero, trabajo, un esposo, una esposa a lo mejor, demasiada adoración, más de lo que corresponde. No sé, hay muchas cosas, un amigo, una carrera profesional, un puesto de trabajo, no sé, hay muchos ídolos que usted y yo podemos construir. Y es bien interesante porque yo hacía esta pregunta en la reunión de oración el viernes y alguien contestó algo bien interesante. Porque yo les dije, a ver, ¿cuáles son los ídolos? Y me mencionaron todos esos que ya dije. Pero ¿sabe cuál dijo un pequeño? Dijo, Dios mismo. Y usted dice, ¿cómo es posible? A ver. Muchas veces, hermano, usted y yo hemos construido un Dios en nuestra mente. Y tenemos un falso concepto de quién es Dios. Es un falso Dios el que estamos adorando muchas veces. ¿Y cómo construimos ese Dios falso? Hablando de un Dios puro amor, pura misericordia. Y nos olvidamos del Dios justo, soberano, eterno, ¿sí? El Dios que si bien ama es misericordioso, pero también es justo y castiga la maldad. Entonces mucha gente en las iglesias está adorando a un Dios falso, hermanos. Qué triste. Están adorando a un Dios que no es Dios. Porque si usted y yo vamos a adorar al Dios verdadero, tenemos que entender cómo es el Dios verdadero. Sí, es un Dios que nos amó tanto y envió a su Hijo a dar su vida por nosotros. Amén, gloria a Cristo. Es un Dios clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Gloria a Dios por eso. Pero es un Dios justo, ¿sí? Y es un Dios, hermanos, que va a juzgar a buenos y malos, sus acciones buenas y malas. ¿Sí? Es un Dios soberano que nos guste o no va a cumplir su propósito y su voluntad.
Entonces vea qué tremendo es. Se forma una falsa idea de quién es Dios y esto se convierte en un ídolo. Por eso hay gente tan religiosa en las iglesias. Gente tan fanática que no entiende y está adorando a un Dios falso. Está adorando a un Dios de que, si hago todo esto y esto, ya tengo el cielo ganado. Y es una persona que odia a todo el mundo. Pero en la iglesia está siempre, ¿sí? Cumpliendo con todo. Y allá en casa odiando a sus vecinos. Esa persona se ha formado un Dios incorrecto. Ese no es Dios. Esos son los ídolos que a veces levantamos, hermano, y tenemos que tener cuidado. Y esta tarde yo quiero invitarle y meditemos. El Dios al cual adoramos es el Dios verdadero. Vamos a pensarlo hoy y meditarlo juntos, hermanos, porque es serio esto. Y créanme que yo cuando meditaba esto dije, Señor, perdónanos, porque muchas veces hemos construido una imagen incorrecta de quién eres. Es cierto, nadie ha visto a Dios. Un día le veremos, dice la Escritura. Pero nadie le ha visto, pero tenemos la palabra y ahí nos dice cómo es Dios. Y tenemos que considerar todo lo que dice la Biblia sobre Dios. Deuteronomio 7, quiero que me adelanté, ¿verdad? ¿Por qué tengo esto ahí? Mateo 6:24, perdonen. Ahí está, sí. La Escritura nos dice una cosa, este texto yo creo que usted lo ha escuchado. Jesús dijo una cosa, nadie puede servir a dos señores. ¿Sí? ¿Se acuerda de esto? No podemos servir a Dios y a las riquezas. Entonces, nuestro Dios es un Dios celoso, hermanos. Entonces, mire, en Deuteronomio 7, ahora sí, del versículo 9 al 10 nos dice, conoce pues, hay que conocer, que Jehová tu Dios es Dios. Escucha esto, ¿cómo es Dios? Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y escuche, eso está bien bonito, ¿verdad? Ama, guarda el pacto. Pero versículo 10, también hay que considerarlo. Dios así es, mire, da pago en persona al que aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Ese es el Dios al que usted y yo servimos. Un Dios misericordioso, amoroso, que guarda, que cumple sus promesas, pero también es un Dios justo, que aquel que le rechaza abiertamente dice, no, yo hago lo que quiero, esto no es para mí, es un Dios que a ellos también castigará, ¿sí? Y es un Dios que sigue siendo justo, sigue siendo Dios de amor. Así que hermano, hermana, amigo, amiga, si tú hoy vienes cargado y buscando consuelo de Dios, Dios te ama. Y Dios es justo también. Las dos cosas. Y Él es tan justo que la paga de tu pecado es muerte. ¿Sí? Pero sabes, alguien ya murió por ti, Jesucristo. Y si tú hoy vienes a través de Jesucristo, crees en Jesucristo, te arrepientes de tus pecados, Él te perdona porque hubo alguien que ya pagó, no tú, no yo, Jesucristo, ya pagó. Y tú puedes venir a comunión con el Padre porque Él sigue siendo amoroso y sigue siendo justo, ¿sí? La paga del pecado es muerte. Alguien ya murió. Y dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. ¿Sí, amén? Mira, entonces entendamos esto. Primero, reconozcamos quién es Dios. ¿Sí, hermanos? Segundo, voy a ir un poco más rápido. Bueno, es más corto el tema porque vamos a tener cena del Señor al final, pero quiero llevarle a través de esto. Primero, ya vimos, reconoce quién es tu Dios. Y tú medita, hermano, toma unos segundos ahora. ¿Quién es tu Dios? ¿Ya escuchaste cómo a veces nos formamos de nuestra cabeza un Dios falso? Entonces, si eso está ahí en tu mente, el Dios que yo sirvo no es el Dios verdadero, el Dios que acabamos de leer. Vamos a tomar tiempo al final para orar, ¿sí? La segunda cosa dice, obedece la palabra de Dios. Ya ve el título de hoy, nos conviene obedecer. Mire, la Biblia en traducción lenguaje actual dice, obedezcan fielmente mis leyes, eso dice Dios. Y vamos a leer en nuestro texto principal, estamos en
Levítico, yo no sé por qué se movió aquí, Levítico 26, versículo 3, escucha esto: si anduvieres en mis decretos y guardareis mis mandamientos y pusieres por obra. Primero, otra vez, reconoce quién es tu Dios. Segundo, obedece lo que Dios dice. Hay tres cosas que nos dice ahí en la Biblia. Si tienes la Biblia Reina Valera, lo pone como 3 puntos. Dice primero, andar en sus decretos. ¿De qué se trata esto de andar? Se trata de caminar, ¿verdad? De seguir, de constantemente seguir, de vivir lo que Dios dice en su palabra, hermano. Andar en los decretos de Dios va a incluir lo que viene a continuación, ¿verdad? Dice guardar y poner por obra. Pero mire, estas tres cosas vamos a verlas de una por una. Andar nos habla de que nuestro caminar, nuestras decisiones, nuestras acciones vayan de acuerdo a lo que Dios dice aquí en su palabra, hermano. Acuérdate otra vez, el tema de hoy es: nos conviene obedecer. Si tú quieres ser bendecido de verdad y quieres disfrutar de esa bendición y un día estar con Jesús allá en la eternidad, esto es lo que Dios nos dice, ¿sí? Primero, andar en sus caminos o en sus decretos. Número 2 dice, guardando o guardar sus mandamientos. ¿Qué significa guardar? Yo voy a usar aquí una manera inversa para explicarlo. ¿Qué es lo contrario de guardar? Perder. Olvidar, ¿sí? ¿Sí estamos de acuerdo, hermanos? Sí, ¿verdad? Lo contrario de guardar es perder u olvidar. Entonces, ¿qué dice aquí? Si lo ponemos de esta manera, que no nos olvidemos, no perdamos de vista lo que Dios dice en su palabra. No olvidemos lo que Él ya ha dicho, hermanos. Y quiero decirte, a ver, ¿cómo vamos a guardar la palabra de Dios? ¿Cómo la vamos a guardar, hermanos? Lo más sencillo, primero hay que oírla, ¿sí? Para guardarla hay que conocerla. Deuteronomio 28:1. Dice ahí, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados. Perdonen, yo estaba en otro lado. Dije Deuteronomio 28. Ahí está. Acontecerá, escucha esto, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿para qué? Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Entonces, mire, para guardar la palabra de Dios, primero hay que oírla, hay que escucharla, ¿sí? Tiene que entrar de alguna manera a nosotros, hay que oírla. Dice un hermano, esto no se pasa por osmosis, ¿verdad? Así que te acercas con alguien que sabe mucha Biblia y ya se te pegó. No, hermano, hay que oírla, ¿verdad? Hay que leerla, ¿sí? Para guardar la palabra de Dios es necesario leerla, hermano, meditarla día y noche. Josué 1:8, ¿te acuerdas? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo conforme a él en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero dice ahí, meditarás en la palabra día y noche. ¿Cómo ve, hermano? Eso es guardar la palabra de Dios. Hay que escucharla claramente, no olvidarla, no perderla de vista, meditarla día y noche. Palabra de Dios para todos, dice, ten presente mis mandamientos, recuérdalos cada vez que decides, que piensas en emprender algo, decir, a ver, vamos viendo, ¿qué consejo nos da la Escritura sobre esto? Si te estás asociando para un negocio, ¿qué nos dice la Escritura de asociarnos? A ver, ¿qué nos dice? No sé, lo que sea que estás emprendiendo, un plan familiar, una casa nueva, o no sé, un bien nuevo que quieras tú adquirir. Busca qué Dios te dice en la palabra. Fíjate que el otro día estábamos platicando aquí con el equipo de la alabanza. Estamos estudiando esto de por qué adoramos, por qué cantamos en la iglesia. Y hace unas semanas hablamos también de esto, que es muy importante, hermano, que usted y yo entendamos
¿Por qué adoramos? ¿Verdad? Esto es parte fundamental. Pero otra, guardar la palabra de Dios y que cada decisión que usted y yo tomemos, veamos qué dice Dios en su palabra. Y es bien interesante. Poníamos un ejemplo. Imagínense que en su trabajo a usted le encargan, voy a usar el mismo ejemplo que usé ese día. Te toca cocinar un lechón al horno. ¿Sí? ¿Cuánto les gusta cocinar? A mí sí. Yo veo manos ahí, a ver, ¿quién le gusta cocinar, hermanas y hermanos? A mí me gusta, yo levanto mi mano, Alex también, ya vi para la otra. Gloria a Dios, es algo lindo, ¿verdad? Nos gusta y qué rico después saborearlo, ¿verdad? Pero mire, imagínense que le toca esto, a ver, vas a hacer un lechón al horno porque va a ir el presidente de la República a visitarte. Y bueno, usted dice, ¿y en la Biblia me va a decir cómo cocinar un lechón al horno? Pues no, hermanos, ahí no está eso. ¿Sí? Ahí no está eso. Pero ¿sabes qué nos dice la Biblia? Que honremos a nuestros superiores. Así que vas a preparar un buen lechón, sabroso. Vas a preparar una buena salsa, porque es tu autoridad y Dios ha permitido que esté sobre nosotros. Hayas votado por Él o no hayas votado por Él. ¿Sí? ¿Sí, amén? Si Dios te dice, hazle de comer, hay que hacerlo. Y lo vamos a hacer con amor, porque acuérdense, la Escritura también nos dice que todo lo que hagamos, lo hacemos como para el Señor. ¿Sí? Entonces, así es, hermano. Entonces, la palabra nos va a ayudar. Sí, no nos da la receta de cómo hacer ese lechón, pero sí nos dice cómo entregarlo con amor, como siervos, como dándoselo a Dios mismo. Y con todo eso usted está honrando a Dios. Y al final ese lechón va a ser un éxito, porque usted primero dijo, Dios, ¿qué me dices? ¿Cómo le hago? Me cuesta mucho trabajo, me pongo nervioso. ¿Sí? Confía en el Señor tus caminos. ¿Sí? Hay un montón de promesas para eso, hermano. Cualquier decisión que tú tomas, vea la palabra, hay consejo. Él da sabiduría, ¿sí? Él da gracia. Él da inteligencia, Él da ciencia. Lo que sea que hagas, aquí está, irá, la fuente de vida. ¿Sí? Aquí está la instrucción. ¿Qué necesitas para lograr eso? Amén. Gloria a Dios. Lo último dice, pon por obra sus mandamientos. Esta es la última parte, ¿verdad? Porque estamos hablando de obedecer a Dios. Dijimos, número 1, andar en sus decretos. Número 2, guardar sus mandamientos. Y ahora dice, ponlos por obra, ponlo en acción. Otras versiones dice, asegúrense de obedecer. La Biblia Cristiana Estándar dice, si observas o observa fielmente. Yo he dicho esto un montón de veces, hermanos, y lo seguiré diciendo. La Biblia es un libro práctico para hacer. ¿Sí? La Biblia, hermano, se lee, ¿sí? La Biblia se medita, la Biblia se aprende, la Biblia se predica, pero la Biblia es para hacerse. ¿Sí? Para llevar a la acción. ¿Sí? No podemos tener ahí guardada y leerla de vez en cuando. Hay que consultarla para hacer también. ¿Sí, amén? Porque quiero decirle una cosa, la Escritura nos dice claramente que hay terribles consecuencias cuando no obedecemos lo que Dios dice. Si usted quiere que lo que dice este libro tenga efecto en usted, ¿sabe qué necesita hacer? Obedecerla, obedecer la palabra de Dios. Es fácil, ¿verdad? Es fácil decirlo, pero a la hora de hacerlo nos cuesta. Sí, pero si queremos que la bendición en el hogar, en los negocios, en la familia, en la iglesia, en todo, aquí están esas promesas, aquí está en este libro precioso, el libro de Dios, el libro del pacto, aquí está todo. Pero si usted quiere que eso pase en su vida, en su familia, en la iglesia, hay que obedecerlo. Por eso nos conviene obedecer, hermano. ¿Sí, amén? Nos conviene obedecer. Yo quiero hablarle de una cosa, y es que la desobediencia trae serios problemas, hermanos. Hubo un rey, hermanos, que yo creo que usted se acuerda de él, Saúl. Este rey, hermano, sufrió horrible. Fue el primer rey de Israel. Imagínense la tremenda oportunidad, el privilegio
Y hermano, le fue de lo peor. ¿Y sabe por qué? Por desobediente. Lo perdió todo, su misma vida. Este texto lo voy a leer primeramente, mire. Hay una guerra. Y a Saúl se le dio una instrucción que él tiene que esperar. Y no espera, no obedece. Entonces vea qué sucede. 1 Samuel 13 al 14, lea, escuche las consecuencias de una desobediencia. Saúl tenía que esperarse. No tenía que ofrecer ningún sacrificio hasta que llegara Samuel. Se adelantó, no obedeció, y vea qué dice ahí. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, fuiste un loco. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado. Escucha ahora esto. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Vea, lo perdió. Mas ahora dice, escuche, tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Qué feo, hermano, ¿verdad? Va empezando. Gloria a Dios, es el primer rey, tiene una tremenda oportunidad de marcar la historia. ¿Sí? Pero no obedeció. ¿Y qué dice ahí Dios? Lo hiciste muy mal, no guardaste el mandamiento, entonces otro te va a reemplazar. Tu reino se va a acabar. Y si usted se fija, Saúl, en lugar de corregir, de ordenarse, va de mal en peor, ¿sí? Vamos al 15, versículo 22 al 23. Van a una batalla, una gran victoria, pero para antes se le había dado indicación de que destruyera todo. ¿Y sabe qué? No obedeció otra vez. Apartó cosas de ahí. Y todavía tiene el descaro de decir, aparté del anatema para ofrecer a Dios. Qué mal, hermano. Cuando usted y yo persistimos en desobedecer, vamos a hacer cosas cada vez más ilógicas. Cuando usted y yo persistimos en desobedecer, vamos a cometer errores cada vez peores. Así pasó con Saúl, cada vez iba peor, porque él seguía desobedeciendo a Dios, hasta el punto de consultar una adivina, hasta el punto de matarse a sí mismo. Entonces vea, va de mal en peor cuando uno desobedece, hermanos. Yo solo quise poner este ejemplo para que nos pongamos a pensar y decir, no conviene desobedecer. ¿Sí? Vamos a ver esta historia última, 22 al 23, dice la Escritura, escuche lo que sucede. Y Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, escuche esto, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ahí quedó sellado. ¿Sí? Vea qué tremendo, hermano, la desobediencia. ¿Hasta dónde llega a perderlo todo? ¿Sí? ¿A qué se comparan la desobediencia? Decíamos hace rato, yo no adoro ídolos y esto. La desobediencia se compara a esto, a la idolatría. Qué horrible, hermanos. Así que, hermano, hermana, nos conviene obedecer lo que Dios dice. Si reconocemos primero, acuérdese, ¿quién es nuestro Dios? Ya vimos, número 1, ¿se acuerda? Reconoce quién es tu Dios. Si tú reconoces hoy quién es tu Dios, y si estaba mal formada tu concepción de Dios, hoy la corriges. Y número 2, hoy obedeces a Dios. Escucha lo siguiente. Dios promete bendecirte. Dios promete bendecirte. Si hoy tú reconoces quién es el Dios verdadero, si hoy, hermano, hermana, amigo, amiga, hoy tú obedeces lo que Dios dice en su palabra, Dios promete, y cuando Dios promete, Dios cumple. Si tú estás aquí es porque Dios cumple. ¿Sí? Hay gente que está orando por ti y hoy estás aquí, así que Dios cumple. Eres algo que Dios cumplió. Gloria a Cristo. Mira,
Primeramente, yo voy a decir 7 bendiciones. Voy a ir rápido acá. Toma nota, 7 bendiciones y voy a ir listando de una por una. Vamos a leerlas de corrido y después analizamos. Versículo 4 y hasta el 12. Dice la Escritura, si estamos en Levítico Levítico capítulo 26, versículo 4 en adelante. ¿Qué te va a pasar si tú obedeces, si reconoces quién es tu Dios? Dice Dios así: yo daré vuestra lluvia a su tiempo, y la tierra rendirá sus frutos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Yo os daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Vea qué hermoso. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Todas esas bendiciones, hermano, hermana, si reconocemos quién es Dios y le obedecemos. 7 bendiciones. Número 1, lluvia a su tiempo. La palabra hebrea que se usó ahí es en plural, no es lluvias singular, es lluvias. Porque históricamente había 2 lluvias importantes y requeridas, en otoño y en primavera. Dios dice, si ustedes obedecen, van a ver estas lluvias. Cuando tengan que llegar, van a llegar. Hermano, desde tiempos antiguos, los paganos, cuando no había lluvia, ellos decían, nuestro Dios está enojado. Aquí en México se inventaron el Dios de la lluvia, ¿se acuerdan? Sí he escuchado, ¿verdad? ¿Quién era? Se lo dejo de tarea. No me acuerdo si era Tlaloc o si es Tlaloc, ¿verdad? Sí, ahí estamos. Bueno, ya no lleva tarea. Y no vale la pena perder tiempo en eso. Pero mire, aquí se inventaron el Dios de la lluvia, y a este pedían lluvia. Y cuando no había lluvia, pues decían, está enojado, no nos mandó. Bueno, la lluvia, hermanos, a su tiempo, cuando lo vemos en la Biblia, representa el favor de Dios, que Dios está con un pueblo. La lluvia a su tiempo aseguraría las cosechas al tiempo, ¿sí? El sustento que los pueblos necesitaban. Hermano, así como hoy, muchos lugares dependen de las cosechas. Y si la lluvia no llegaba a tiempo, pues ¿qué pasaba? No había ventas, y por lo tanto no había dinero, y por lo tanto no había para comprar pan. Y como no había pan, había hambre, y como había hambre, la gente se moría. ¿Sí? Y así nos vamos con la cadenita. Entonces, Dios dice aquí, si tú reconoces quién es tu Dios, si tú obedeces, la lluvia a su tiempo, lo que tú necesitas cada día, cada semana, cada año, si obedecemos a Dios. Deuteronomio 28:12 dice la Escritura, pon atención, mira, Deuteronomio 28:12 dice la Escritura así: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra a su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Bendición 1, lluvia a su tiempo. Bendición 2, bendición en la obra de nuestras manos. El versículo 5 nos habla del trillo, de la trilla, ¿sí? Dice, vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera. No alcancé a poner la imagen, pero una trilla, una especie de tabla, ¿sí? Había diferentes maneras de hacerlo. Algunas eran con muchos clavos salidos, otras eran con piedras incrustadas. Pero uno de los propósitos de la trilla era, hermano, que sobre ella, o a veces la misma trilla se aventaba sobre el trigo,
¿verdad? La paja, con el propósito de que se separara la paja del grano. Sí, entonces imagínense, eso que era muy rasposo, lo pasaban ahí hasta que quedaba el grano separado del resto, ¿sí? de la paja. Ya después de eso venía el proceso de limpieza, ¿verdad? A veces con aire, ¿verdad? Aventaban aire y pues volaba toda la paja, ¿verdad? Todo eso ligerito y quedaba solo el grano. Entonces, ¿qué dice aquí la historia? Que la trilla, versículo 5, alcanzará a la sementera. ¿Qué es no la sementera, dice la trilla alcanzará a la vendimia. ¿Qué es la vendimia? La vendimia es cuando se recogen las uvas para el vino. Cuando era la vendimia, no es cuando vendían, no. Es cuando sacaban las uvas, ¿verdad? Cuando se cosechaba la uva. Y en este tiempo, hermanos, se elegía, estas uvas son para la mesa, para comer, ¿verdad? Como fruta, pero estas uvas para el vino, ¿verdad? En aquellos tiempos. Entonces era el momento donde se elegía, estas para la comida en casa, estas para guardar para el vino. Entonces dice que el trillo o la trilla alcanzaría la vendimia. ¿Y qué dice siguiente? Ve ahí en su texto. Y la vendimia alcanzará la sementera. La sementera podemos pensar como la siembra, ¿sí? Algunos la sementera la consideran como si fuera un espacio pequeño donde se plantaba primeramente la semilla, ¿verdad? Pero pensemos en la siembra. A ver, entonces, ¿cómo está esto de la trilla que alcanza la vendimia y la vendimia que alcanza a la sementera? ¿Cómo está esto? Voy a leerlo en otra versión para que ponga mucha atención, ¿sale? Y entendamos de qué se trata esta bendición, porque hay que entenderla. La temporada de la trilla continuará aún después del comienzo de la cosecha de la uva. Y la cosecha de la uva continuará aún después de la temporada de la siembra del grano. Escuche esto: comerán hasta saciarse y vivirán en seguridad dentro de su tierra. ¿Entendemos un poquito mejor? Ahí le va otra versión. Será tan grande tu cosecha que no sabrás qué hacer con ella. Comerán hasta quedar satisfechos y vivirán tranquilos. Esta es la bendición que Dios promete. Esto de que la trilla alcanza la vendimia y la vendimia a la sementera nos habla de que va a haber siempre va a haber que comer, siempre va a haber que sembrar, va a haber para todo el tiempo, hermanos. Si es para lo que comes en casa, si es para lo que bebes, si es para lo que vas a sembrar el próximo año, para todo va a haber. Cuando conocemos quién es nuestro Dios, cuando obedecemos a Dios. Esta es la bendición que Dios da y es una bendición constante, hermanos. Entonces, en otras palabras, Dios va a proveer semilla para que sembremos y fruto para cosechar. 2 Corintios 9:10. Dice que Dios da pan al que siembra, ¿sí? Entonces, semilla al que siembra, ¿sí? Así que, hermanos, esta es la bendición de Dios. Vas a tener para cosechar y te va a sobrar para seguir sembrando. Gloria a Dios. Esa es la bendición de Dios. Versículo 6, paz. Paz en nuestra tierra es la tercera bendición. La tercera bendición dice: yo daré paz en la tierra, dormiréis y no habrá quien os espante. Y dice: haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país. Vea, Dios va a traer paz, hermanos. Segunda de Crónicas 7:14 nos habla de esto: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, entonces dice, yo iré desde los cielos y sanaré su tierra, ¿sí? Dios promete traer paz cuando un pueblo le reconoce, cuando un pueblo le obedece, hermanos. Y la paz de Dios es la paz que sobrepasa todo entendimiento, hermano. Esa es la paz que Dios quiere traer a tu vida, a tu familia, que no vivas afanado, preocupado por el mañana. Esa paz Dios la da si reconocemos quién es Dios, si obedecemos su palabra. Cuarta bendición: victoria sobre nuestros enemigos. Victoria sobre nuestros enemigos. Versículos 7 y 8 dice ahí, hermanos, vamos a ser vencedores. Vivimos en una lucha constante a muerte. El enemigo, Satanás, el mundo a nuestro alrededor
y nuestra carne misma que quiere hacer lo malo, hermanos. Tenemos una lucha diaria. Pero ¿qué dijo Jesús? El que persevera hasta el fin será salvo. Eso dijo Jesús, hermano. Así que hay que obedecer, hay que reconocer a nuestro Dios. Es interesante, ¿verdad? Interesante, y dice, 5 van a hacer huir a 100 y 100 a 10,000. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Un comentarista famoso de la Torá, él explicaba esto para este texto. Él decía, entre más judíos, él era judío claramente, pero entre más judíos se ocupen en la Torá o en la Biblia, dice, más será su éxito. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto hoy, hermano? Porque entre más de nosotros nos pongamos serios con la palabra de Dios, la obedezcamos, mayores cosas haremos, hermanos. Por eso estamos hablando de esto, porque entre más de nosotros decidamos reconocer quién es Dios y qué nos dice su palabra y la obedecemos, más grande va a ser el éxito que usted y yo vamos a tener. ¿Sí? La Escritura aquí lo confirma, 5 de ustedes a 100. Gloria a Dios por eso. Pero ¿qué le parece si los 100 le entran? 10,000. Y así siga creciendo esto. Algunas versiones de este texto dicen muchísimos, ya no ponen números. Hermano, la victoria sobre nuestros enemigos es algo hermoso, ¿verdad? Y es algo que en comunidad lograremos, ¿sí? Juntos. Por eso somos parte de un cuerpo, hermano. Sí, amén. Bendición número 5. En el versículo 9 habla de crecimiento, multiplicación y afirmación del pacto. Dios, hermano, promete que su pueblo va a crecer, se va a multiplicar, y Dios dice, y afirmaré mi pacto. Ese es Dios, hermanos, el Dios al cual queremos servir y al que queremos obedecer. Dios es un Dios de pactos, su pacto se cumple, ¿sí? Por eso, hermano, David podía decir con seguridad, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Cuando usted y yo reconocemos quién es Dios, cuando usted y yo reconocemos y obedecemos su palabra, hermano, vamos a crecer, vamos a multiplicar y Dios va a afirmar su pacto. Quinta bendición, cosecha abundante. Versículo 10, si lo ves ahí. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y dice, pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. ¿Qué dice esto? Dice, traducción lenguaje actual, tan abundantes serán tus cosechas que tendrás que sacar de tus graneros el cereal viejo para guardar lo nuevo. Así Dios bendice, así de abundante, hermano. Dice otra versión, dice, todavía van a estar comiendo la cosecha del año pasado cuando tendrán que sacarla para meter lo nuevo. Porque siempre habrá el sustento, hermanos. Así que si usted y yo meditamos, esta bendición no es vivir al día, ¿verdad? Esto no es vivir al día. Esto es que hay abundancia. Esto es que hay suficiente. Y si hay mucho, hermanos, pues también debemos decir, Señor, ¿para qué tengo tanto? ¿Verdad? Y que podamos de eso también dar a otros en necesidad. Mire, qué hermoso. Dios da cosechas abundantes. Y la Escritura nos dice en Proverbios 10:22 que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza consigo o con ella. Si así que, hermano, ¿quieres ser bendecido de verdad? ¿Quieres llegar a tus metas? Reconoce quién es tu Dios, obedécele, obedece lo que Él dice. La última bendición que quiero cerrar es la presencia de Dios entre nosotros. Versículos 11 y 12. Yo anoté aquí, se lo voy a leer como lo puse. Esta es la bendición cúspide. Hablando de pasteles, es la cereza del pastel. Es la máxima bendición. Dios con nosotros. ¿Qué más queremos, hermano? Todo lo demás que acabamos de hablar, pues estaría bien. Pero si Dios no está con nosotros, de nada sirve tener los graneros llenos de trigo.
De nada sirve tener lluvia cada estación que toca lluvia si Dios no va con nosotros. Por eso Moisés ahí en Éxodo 33 dice: Señor, si tú no vas con nosotros, no vamos. Entonces vea lo poderoso de las bendiciones que Dios da, ¿verdad? Dios sella su lista de bendiciones diciendo: van a tener todo eso y a más de eso, yo voy con ustedes, yo estaré con ustedes. Esto necesitamos todos, hermanos. Imagínense qué hermoso, hermanos. Hoy muchos hermanos se están conformando con bendiciones pasajeras, ¿sí? Y viven de historias pasadas. Es que antes pasaban muchas cosas. Y viven de eso, hermanos, de recuerdos. Cuando la promesa de Dios es que hoy Él puede estar con nosotros, ¿sí? Porque mucha gente hoy me dice: oye, hermano, pero es que antes pasaban muchas cosas acá. ¿Y dónde estás tú ahora? ¿Qué estás haciendo? Vives del pasado. Vive hoy. El mismo Dios que hizo la obra allá lo hace hoy también. Y te llama hoy a reconocerle. No vivas de un Dios del pasado, hermanos. Nuestro Dios es ayer, hoy y siempre. Es eterno. Así que vivamos y creamos en un Dios de promesas, un Dios que las cumple. Amén, gloria a Cristo. Mire, contar con la presencia de Dios, hermano, escucha esto. Contar con la presencia de Dios nos permitirá disfrutar las bendiciones de Dios. Todas estas bendiciones que ya vimos, las vas a disfrutar si cuentas con la presencia de Dios. Si no, de nada te sirve ser la persona más rica del mundo. Serás la más amargada, la más triste, la más cansada, todo lo malo que se te ocurra. Porque no hay bendición si Dios no va con nosotros. Lo dice su palabra y lo dice la experiencia también. Ve el pueblo de Israel. Cuando Dios estaba con ellos, todo bien, ¿sí? Aparentemente les iba bien, pero se habían alejado de Dios, todo iba mal. Eran cautivos y cosas feas. Hermano, la presencia de Dios se nota en las personas, ¿sí? Se nota si la presencia de Dios está contigo o no. Acuérdate de Moisés, ¿te acuerdas? Su rostro brillaba. La gente notaba que este hombre había estado con Dios. Jesús, se notaba. Los milagros, la palabra, cómo hablaba, se notaba la presencia de Dios. Los discípulos de Jesús, la gente se admiraba y decía: estos sin letras que no fueron a las escuelas mejores, se nota que estuvieron con Jesús. Porque hablaban con una autoridad, con un denuedo, hermano, que eso necesitamos usted y yo. ¿Sí? Hermano, reconoce quién es tu Dios y obedécele. ¿Qué le parece si lo hacemos? Reconozcamos quién es Dios y obedezcamos su palabra. El versículo 13 está en nuestro plan de hoy. El versículo 13 es la conclusión. Y te la voy a leer de una manera que quisiera, y es mi oración, lo entiendas. Pon mucha atención, hermano, en esto. Con esto cerramos. Dios termina toda esta serie de promesas con su firma. Y Él dice esto: yo Jehová vuestro Dios. ¿Me puedes seguir ahí en tu Biblia, el versículo 3? Lo voy a decir otra vez. Dios termina esta serie de promesas con una firma: yo Jehová vuestro Dios. Y si te queda duda de quién se trata, quién es este Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto. ¿Me estás siguiendo en tu texto? Y si se te olvida por qué te sacó de Egipto, para que no fueses siervos de Egipto. Y te recuerda Dios cómo lo hizo. Ahí dice: rompí las coyundas de vuestro yugo. Y finalmente Dios te reafirma tu identidad nueva en Cristo. Y os he hecho andar con el rostro erguido. Eso Dios te dice, hermano. Con eso concluye esta serie de promesas. Yo quiero cerrar con estas dos cosas. ¿Eres parte del pueblo de Dios? ¿Eres parte del pueblo de Dios? Este eres tú del cual Dios está hablando aquí, que lo sacó de Egipto con mano fuerte, poderosamente, que rompió las coyunturas, las coyundas, y que Él te ha hecho caminar erguido, te ha hecho alguien diferente. Ese eres tú, hermano. Te conviene obedecer. Vuelve ahora en amistad con Dios
y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Recuerda dos cosas: reconoce quién es tu Dios y obedécele. Si tú dices, yo soy del pueblo de Dios, ok, recuerda y reconoce bien quién es Dios, el Dios verdadero, no el que te inventaste, y obedécele. Comienza a obedecerle. Si tú no te sientes parte del pueblo de Dios, dices, yo no quepo aquí, quiero darte buenas noticias. Todas estas bendiciones son para ti también. También dos cosas. Escucha esto: reconoce a Jesús como el único que te puede salvar. Arrepiéntete, número uno, y pon tu fe en Jesucristo. Y todas estas bendiciones son para ti. ¿Les parece si oramos, hermanos? Ahí donde estás, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, venimos delante de tu presencia reconociendo y entendiendo, Señor, que separado de ti nada podemos. Y que hoy tu palabra nos habla directo y nos ministra, Señor. Hoy damos gracias, Dios, por habernos rescatado del pecado. Damos gracias, Dios, porque estas bendiciones son promesa tuya y son verdad. Y si estamos en Cristo, son para nosotros. Damos gracias, Dios, porque un día conocimos a Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Pero en esta tarde, Dios, reconocemos que hemos fallado, que nos hemos descuidado, que hemos sido desobedientes, que hemos vivido de dioses falsos, de ideas de un Dios falso, y hoy te pedimos perdón, porque así como tú amas, así como tú haces milagros, hoy tú nos llamas a obedecer, cosa que poco mencionamos, cosa que se nos ha recordado, tu palabra nos ha dicho y no hemos obedecido, nos hemos rebelado. Hoy te pedimos perdón. Y yo quiero orar contigo que te sientes fuera de esto. Hoy reconoce una vez más y dile a Dios, Dios, yo no puedo. Yo no puedo. Y vamos juntos y digamos, Señor, perdónanos. Perdónanos por nuestra desobediencia, por nuestra obstinación, por nuestra rebeldía. Perdónanos, Dios, por haber levantado, formado ídolos, que en lugar de adorarte a ti, adoramos a otras cosas. Perdónanos. Hoy volteamos a Jesucristo. Hoy confesamos nuestro pecado de desobediencia, de idolatría. Y Señor, hoy creemos que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Reconócelo, amigo, amiga. Si tú hoy te arrepientes, si pides perdón a Dios con todo tu corazón, Él te perdona. La Biblia dice que la sangre de Jesús te limpia de todo pecado. Y así ahora puedes darle gracias. Gracias, Dios, por el perdón. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú vives y porque en tu victoria tenemos victoria. Hacemos un compromiso de vivir para ti, Señor. Hacemos un compromiso de esforzarnos por conocerte, Dios, el único Dios verdadero, cada día más y más, y hasta que lleguemos a tu presencia y verte cara a cara. Y nos comprometemos a obedecer tu palabra, cueste lo que cueste, porque nos conviene obedecer. Te damos toda la gloria, toda alabanza por los siglos de los siglos. Tú eres Rey, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Cristo.